Bien, una maravilla que haya quienes tengan tanto que decir, y sobre todo en temas tan Oye, oyera. particulares y Rafa. de tanta vinculación como esto de la ética y el bioderecho, o la bioética y el bioderecho. Ya llevamos algunas jornadas tratando de explorar un poco lo que compromete ese matrimonio extraño entre las reflexiones filosóficas, la elaboración de marcos normativos y el desarrollo científico, que son, digamos, las tres aristas desde las cuales se construye ese universo novedoso discursivamente de la bioética y del bioderecho. Un poco atendiendo a esa situación, creo que es importante acercarnos al lenguaje, ¿cierto? El lenguaje. Y habría que comenzar hoy planteando que esta sociedad en la que nos estamos moviendo hace algunos años se dio a la tarea como de resignificar las palabras, los conceptos con los cuales hemos intentado nombrar el universo, y entró ella misma eh, en un escenario extraño que se llamó lo post, ¿cierto? Posmodernidad, posverdad, ¿cierto? Pospandemia. Eh, y parece que hubiese un escenario en el que todo llegó a un punto límite y que a partir de ese punto límite, como que ay, la palabra es espantosa, excúsenme, nos reinventamos, recomenzamos, reiniciamos, y ese reinicio compromete la palabra pos. Pero entonces todo es pos, la posverdad, el posderecho, la posciencia, como que la ciencia después de la ciencia, la filosofía después de la filosofía, la vida después de la vida después de la pandemia. eh, y es extraño, porque allí lo que se pone inicialmente de manifiesto es una incapacidad de asumir los conceptos, los términos con los que tradicionalmente nos hemos nombrado, sin que muchos de ellos, la inmensa mayoría, hayan logrado dar cuenta de ese universo a que se refieren. Entonces uno sí tendría que preguntarse hoy, en aras de lo que compromete estos encuentros en términos reflexivos, tendría que preguntarse un poco como lo hizo, como lo han hecho grandes pensadores, Foucault fue uno de esos, y sobre todo de manera específica, en relación con el derecho, que es la verdad. Para que pensemos qué hay en ese concepto que llaman la posverdad, tendríamos que saber qué es la verdad. Y ahí tenemos un problema serio. Si no podemos definir realmente qué es la verdad, qué es lo que compromete, cómo se construye, cómo se consolida ese, ese universo de lo cierto, ese universo de lo verdadero, ¿cómo podríamos hablar de una posverdad? Entonces tendríamos varios conceptos que como ese nos ponen en un lugar peligroso, sobre todo desde lo jurídico, porque para lo jurídico el concepto de verdad es fundamental, o el concepto de certeza. ¿Qué es lo que nos dicen las evidencias? Yo no creo que sea suficiente eso. Lo que se puede comprender por vía de lo racional, mediante escenarios de coherencia y cohesión, creo que eso también se quedaría corto para tratar de definir qué es la verdad. Pero otros escenarios que también nos interesan y que vamos a intentar abordar, tendrá que ver, por ejemplo, con la soledad. ¿Qué es la soledad? Una cosa bien interesante, sobre todo en un escenario de aislamiento y de confinamiento y de toques de queda como el que se nos ha planteado, se nos ha regalado todo este último año para que lo aprovechemos, que es la soledad, que es la verdad, que es la soledad, que es la felicidad. Y habrán notado, o irán notando cómo a propósito utilizo términos que terminan con esa partícula AD, ¿cierto? Verdad, soledad, felicidad, que son
asuntos que por un asunto lingüístico extraño, una coincidencia maravillosa, creo que es coincidencia, creo que puede ser causalidad también, eh, nombran es todo lo contrario, ¿cierto? Nombran una falsedad. ¿Cierto? Todos esos términos terminados en dad realmente nos están mostrando una ausencia de contenido claro, específico, a través del cual orientarnos. ¿Cierto? Una palabra como libertad, ni siquiera la hemos podido definir. Y hoy, por supuesto, pensar el bioderecho o la bioética está íntimamente ligado no solamente con la libertad, con la verdad, con la felicidad, con la soledad, sino además con otro tipo de construcciones que se han dado en convertirse en calificativos de la vivienda o de la alimentación, del trabajo, del salario, y que tienen que ver con la dignidad. Y entonces, como ven, el asunto sí tiene que ver con el lenguaje. Porque todas esas asuntos cargados de virtudes, cargados de promesa, primero tienen esa terminación, ¿cierto? Pero también son imposibles de definir de manera precisa. Y ustedes van al diccionario y se encuentran unas cosas que dan risa. Intente ir al diccionario a encontrar la definición de dignidad, de solidaridad o de libertad. A mí me gusta más, por ejemplo, para este último término, el de libertad, pensarnos en términos de los griegos, el éuteros, el que pertenece a. Y allí creo que puede comenzar esta búsqueda de lo ético, del bioderecho, de las formas jurídicas, de las formas de organización social, de las formas de realización de la vida o del proyecto de vida con base en unos preceptos que nos permitan identificar qué es lo correcto o qué no lo es, que sería en últimas a lo que se refiere la bioética o el bioderecho. ¿Cómo podríamos, digamos que sistematizar una especie de diccionario, sería además un proyecto maravilloso para alguno de ustedes que todavía esté dudando qué producto alcanzar durante este semestre? Intente construir un diccionario jurídico del bioderecho. Intente construirlo. Utilice 5 o 10 términos y trate de definirlo. Trate de definir un solo término y ya con eso va a tener un producto maravilloso, ¿cierto? Intente construir el concepto de felicidad. ¿Por qué la felicidad no hace parte de una constitución política como la de 1991, que se mete con todos los escenarios de la existencia, con todas las posibilidades de la vida, se mete esa constitución y sin embargo es supremamente cuidadosa en no tocar la palabra felicidad? Si se supone que el ordenamiento jurídico lo que está procurando en todos los escenarios, por lo menos desde el ideal, es ofrecer herramientas, caminos, vías para la realización plena de los proyectos de vida de quienes están asociados en un Estado. Para eso es un ordenamiento jurídico, ¿para qué más? No hay una explicación distinta de esa. Yo no creo que eso sea la única verdad, pero creo que para eso son todos los ordenamientos jurídicos, ¿cierto? Entonces marcan unos lineamientos que permiten movernos en comunidad, también comunidad, digamos que con cierta seguridad, ¿cierto? Que es la otra gran demanda del bioderecho, que es lo que llamamos seguridad hoy. Tendríamos que dedicarle todo un capítulo a pensar ese asunto de la búsqueda de la seguridad o la reivindicación de la seguridad como un escenario deseable en este siglo, en este momento histórico. La gente ya no reclama comida, no reclama, digamos que eso que se consideró por tanto tiempo necesidades básicas, sino que lo que reclama es seguridad. Y los Profe, políticos, por ejemplo, lo que ofrecen a toda hora es seguridad. Dime. pero gran parte de ese pensamiento no es como ya un cambio generacional. Sí.
Si vamos, por ejemplo, los de los años 50, 60 y de pronto hasta los 70 tienen una forma de pensar diferente a los de ahora. Sí. Entonces esos cambios generacionales son como cambios ya que hacen a que un momento dado la vida que se vuelve como, pues como más desprendidos, más tranquilos, más a lo que suceda. Y de A mí pronto, me gusta esa propuesta, Rafael, y sin embargo me deja una inquietud. Si estas nuevas generaciones son un poco más desprendidos, más frescos, más tranquilos, eh, digamos que en términos amplios, más liberales, más sí, sí, liberados, porque hoy todos los escenarios de existencia están llenos de cámaras. Porque la necesidad de pruebas para todo. ¿Tiene pruebas? Ve, te vi, tenés una foto. Vos hiciste, muéstreme la grabación. Si somos tan desprendidos, tan frescos y tan tranquilos, porque hoy lo que más se demanda es seguridad, seguridad en el discurso. ¿Qué es lo que usted quiere decir realmente? Pero dígame exactamente lo que quiere decir. Eso es más o menos la expresión. Pero también cámaras en todas partes, grabadoras en todas partes. Todo el mundo anda con celular grabando cualquier cosa. Sucede un accidente, algo curioso, algo particular, y ahí mismo aparecen 20, 30 cámaras desde distintos ángulos para grabar, para filmar eso, para tener pruebas. Y esa búsqueda constante de la prueba lo que me está poniendo en evidencia necesariamente es un deseo de seguridad. Y entonces resultaría contradictorio pensar que se trata de una generación un poco más tranquila, más fresca, más libre, cuando lo que está demandando constantemente es seguridad. En los barrios, por ejemplo, en las unidades residenciales, en las propias casas, antes que mercar, se piensa en poner cámaras, en poner espejos, en contratar un vigilante con perro, escopeta y radio. Hay una demanda de seguridad. Usted va, no salga a la calle porque es peligroso. No salga de noche porque. No se meta por allá porque. Y es una demanda de seguridad constante que iría en contravía de eso que nos plantea Rafael y que a mí me gusta como propuesta, pensar que esta es una generación un poco más libre. Yo quisiera creer eso, eh, pero usted, para viajar al Guainía, le toca mostrar tarjeta de vacunación, le toca comprar un seguro específico, le toca comprar ropa de determinadas características. Es decir, lo que estamos demandando todo el tiempo es seguridad. Y quizás ese es otro de los asuntos que tiene que ver con esa tal posmodernidad. Y es que se trastocan los términos a través de los cuales nos comprendemos. Por supuesto, seguramente que a Rafael, a Rogelio, a mí, nos tocó vivir una niñez en la que era muy fácil comerse un mango que se había caído al piso. A uno se le caía un mango y uno lo recogía y se lo comía, ¿cierto? Cuando mucho lo soplaba o lo metía debajo del agua un momentico y se lo seguía comiendo. Hoy difícilmente eso se le permite a un niño. No, eso ya tiene bacterias, tiene virus, eso lo tiran a la basura. A mí que me criaron trepado en los palos comiendo guayabas, oye, eso es imposible, que porque las guayabas tienen no sé qué bacteria y que hay que hervirlas antes. Pero ¿cómo así? Entonces, mire que es contradictoria esa lectura de que la generación nueva, yo no me imagino que Rogelio mismo o que Rafael, que están allí, los digo porque están allí como de primeros en mi pantalla, tengan problemas de lactosa. No, ellos fueron criados a punta de leche. ¿Cierto? Y había un versito hasta muy bonito para vender la leche que era de la teta a la boca, ninguna mano la toca. Y uno se creía eso y uno se tomaba esa leche De como la si teta a la nada. boca nadie me la toca. Eso. Tenemos esa experiencia. Y lo que uno encuentra hoy es que el 90% de los jóvenes dice que somos intolerantes a la lactosa. El café sí, pero descafeinado. El azúcar sí, pero ¿cómo así? Orgánico. Orgánico. Que no, que yo ya no puedo comer carne porque mi organismo no lo resiste. El ser humano lleva un jurgo de cientos de años, de miles de años,
tomando leche, comiendo carne, comiendo frutas, comiendo verduras, tomando agua del río y nunca le pasó nada. Y esta nueva generación, intolerable a la lactosa. Es alérgica al polvo. Tiene predisposiciones frente a algunos materiales. Y entonces allí esa contradicción emerge nuevamente. Entonces, y ahí es muy interesante porque todos los ordenamientos jurídicos están atendiendo hoy a ese tipo de predisposiciones, es decir, en lugar de buscar la reivindicación, el reconocimiento de lo que somos, lo que intentan es defender lo que quisiéramos ser. Y entonces usted va a comprar lo que sea, un paquete de galletas, y en el paquete de galletas tiene que decirle cuántas calorías tiene, qué glucosa tiene, qué químicos tiene, para que el que la va a comprar logre identificar si tiene predisposiciones, si se puede enfermar con eso, si se va a engordar con eso, si se le puede afectar un mal rarísimo de hace 15 años, el colon. Hace 20 años nadie sufría del colon. Eso es una cosa de novelas. El estrés. Y hoy es el estrés mismo, ¿cierto? Es una cosa que no, el 90% de los jóvenes de la universidad, yo me encuentro en las aulas de clase, pelados de 15, 16, 17 años. Ay, no, es que el colon, el cuello. De 17 años lo está fregando el colon. ¿Cómo es eso? Usted lo lamento, pues le presento mis condolencias por la vida que ha llevado. Para que a los 15 años el colon lo esté molestando, tiene que ser que ha estado en unas condiciones extremas. Entonces, mire que allí entonces se nos vuelve contradictorio el asunto de pretender que somos una sociedad un poco más libre, un poco más desinhibida, un poco más cercana a esos ideales, digamos que de apertura hacia los hechos, hacia los pensamientos, y lo que nos encontramos es todo lo contrario. De hecho, hay un fenómeno que a mí me interesa mucho desde hace unos años, y es cómo de a poco, en los últimos 15 años, los matrimonios se han incrementado. Y los jóvenes son los que más se están casando hoy. Si se supone que los jóvenes están pensando en otro tipo de escenarios de vida, en otras formas de realización. Y uno hace un trabajo de grupo focal con adolescentes, jóvenes tempranos, y en su proyecto de vida, casarse y tener hijos. Pues ese era el proyecto de vida de mi abuela. Ese fue el proyecto de vida de mi mamá. A mí nunca se me pasó por la cabeza eso, afortunadamente. Pero digamos que hoy parece ser un imperativo, y hoy hay tantas formas de realizar el proyecto de vida propio por la vía del deporte, de la ciencia, de la academia, del arte, de la música, de los viajes. Y hoy es posible, además. Hace unos años eso era supremamente complicado. Y entonces, ¿cómo nos entendemos allí en términos de coherencia con lo que somos? Hay una frase muy bella para intentar pensar esto, y es que los jóvenes se parecen más a su tiempo que a sus padres. Y entonces uno tenía, bueno, ¿y qué tiempos son estos? ¿Cómo caracterizamos, cómo describimos esta época en la que estamos viviendo? Algunos la llamarán posmodernidad. ¿Cuáles serían, y esto es fundamental para ustedes, sobre todo desde el ámbito jurídico, cuáles serían los valores y los principios desde los cuales podremos caracterizar la existencia hoy, los proyectos de vida hoy? ¿Cuáles serían esos? Porque claro, hace un tiempo, hace 20 años, tal vez los valores tendrían que ver con el ahorro, con el trabajo, con la disciplina, con la búsqueda de la salud, con la familia. Y teníamos una noción clara de lo que era la familia. Hoy eso es supremamente complicado. Para que nos entendamos en términos de lenguaje, hoy ni siquiera sabemos qué es familia. ¿Cuáles serían esos valores, esos principios desde los cuales nos podríamos caracterizar? Porque es desde esos valores y desde esos principios de la época desde donde se construye el marco normativo para regirnos. Los marcos normativos de las generaciones anteriores no nos rigen. No funcionan. No funcionan. Un marco normativo basado en un principio como el trabajo,
Hoy no funciona, ¿cierto? Porque antes el trabajo era una maravilla, usted tenía 8 horas Profe, de trabajo, hoy no. no sé, me parece ahí que usted se contradice. O pues no, la visión mía es esa, ¿cierto? Sí, Sucede de que yo vengo, digamos, pensando hace mucho rato de que los grandes pensadores y filósofos, no sé, pero yo no los conozco, pero siempre pensamos, siempre estamos apoyados y en todas las ciencias apoyados en Aristóteles, en Platón, en Diógenes, o sea, en esos filósofos griegos. Se sí. acabaron los filósofos griegos y se acabó. La Biblia, por decir de nosotros, ¿cuánto hace que se viene trabajando y nunca la cambian, no pasa nada? O sea que venimos comiéndonos los ahorros que dejaron esos grandes pensadores, esos filósofos de esa época. No encuentro ahora, pues siempre estamos apoyándonos en ellos. Bueno, Rafael identifica algo que es bien interesante. Cuando se está en el colegio, se estudia filosofía más o menos así. Sócrates, Platón, Aristóteles. Y ya ahí murió la filosofía. Y ahí hay que esperar un poco más de 12 siglos para llegar a los alemanes. Entonces ya empiezan los Kant, los Hegel, los Heidegger, y parece que ahí se acabara la filosofía. No, no se acabó la filosofía ahí. De hecho, en los momentos intermedios, por supuesto que ha habido filosofía, y hoy la hay. Hoy hay gente que está pensándonos y está pensándonos en contexto. El ¿Cuál tal es la gran Espinosa, el tal Espinosa que mencionó usted ahora. Por ejemplo, Spinoza es uno de esos personajes que junto con Kant y con Leibniz van a replantear las ideas religiosas, ¿cierto? Baruch Spinoza plantea una idea muy bella, pero muy, muy bella, del Dios en el que él cree, ¿cierto? Porque también es una falacia creer que es que la filosofía se aleja de la religión siempre. Hay filósofos hermosísimos con una visión muy religiosa y que sustentan desde la filosofía sus propias creencias. Si ustedes hacen la consulta, y los invito a que lo hagan, el Dios de Spinoza. Y él describe en un pequeño texto de 10 o 15 líneas cuál es el Dios en el que él cree. Y él cree en un Dios absolutamente humano, bello, eh, digamos, muy cercano a nuestras posibilidades, no en esa metafísica de perfecciones, sino en algo que es posible adorar, ¿cierto? Es el Dios de la belleza, es el Dios del olor del café, el olor de la suavidad del pétalo de las flores, es el Dios de la búsqueda de la verdad, es el Dios que reconoce los errores. Digamos, es un Dios muy bello. Eh, un poco alguien como Einstein, por ejemplo, con todo y su magnificencia academicista, termina creyendo en el mismo Dios de Spinoza. Entonces, no hay, primero que nada, esa división entre Dios y la filosofía, ¿no? Hay filósofos que perfectamente uno piensa en alguien como Kant y su padre fue religioso, ¿cierto? Fue religioso. Y él, con todo el respeto del mundo, es capaz de decir, vea, el mundo de la ética nos convoca a vivir, y esto es bellísimo en Kant, como si viviéramos siempre en el mejor de los mundos posible. Es cierto, usted no vive en el mejor de los mundos, usted vive en un mundo imperfecto, sí, pero usted puede comportarse todos los días como si estuviera en el mejor de los mundos posible, y eso va a mejorar el mundo en el que usted vive. Porque si usted todos los días está viviendo como si viviera en un infierno, pues el mundo se le convierte en un infierno, en un caos total. Entonces no convénzase de que es posible actuar todos los días como si viviera entre sujetos de bien, y el mundo va a empezar a cambiar. Y mire que es un pensamiento supremamente maravilloso. No es que el mundo el mundo de los filósofos se haya acabado, es que seguimos todavía como seres humanos preguntándonos por los mismos asuntos: qué es la vida, qué es la muerte, qué es la felicidad, qué es la amistad, qué es el amor. Esas preguntas hoy tienen una respuesta totalmente distinta a la que le encontraron los griegos, o lo que le encontraron los alemanes, o lo que le encontraron los franceses, o lo que le encuentran los coreanos. Ahora mismo Byung-Chul Han, por ejemplo, es un filósofo que nos abre luces maravillosas para pensar todo este asunto de las pandemias, de los miedos, de la virtualidad, y está produciendo todos los días. Este señor
nos regala cada vez más libros más maravillosos para pensarnos hoy. Y está vivo. Y es un tipo, debe tener alrededor de 60 años. Y está produciendo entero libros, todavía. por supuesto, y está al año saca 2 libros, 1.2 libros por año, con unas reflexiones juiciosas, serias, en un lenguaje asequible para todos, que es el mismo ejercicio que nos entregaba hasta el año pasado que murió Bauman. Bauman, que murió a los 100 años, el mismo año que murió, estaba escribiendo otro libro más, ¿cierto? Y nos ayuda a entendernos hoy cómo funcionamos y a pensarnos un poco. ¿Qué pasa? Los filósofos clásicos los vemos como generadores de verdades. Hoy eso es imposible, ¿no? Hoy lo que vemos son generadores de posibilidades de duda, de interpretación. El gran asunto del derecho, ¿cierto? El derecho hasta finales del siglo XX estuvo orientado por esa posibilidad de dictar verdades, de dictar sentencias, de dictar normas. De hecho, tenía una práctica espantosa que a mí me parecía siempre terrible, que era la de hacer la exégesis. Exégesis de la norma, exégesis del texto. Y esto no sirve para nada, hombre. Hoy tenemos que entenderlo, el derecho ya no hace exégesis, hace interpretación. Es decir, no entrega verdades, entrega posibilidades comprensivas de una realidad específica. De hecho, esto es tan interesante justamente porque el derecho no está hecho a punta de conceptos, los conceptos son intocables, son inmodificables, sino que está hecho de nociones. Entonces, un concepto, por ejemplo, ángulo recto. Ángulo recto es todo aquel que tiene 90 grados, ya. Y eso no cambia, ni de día, ni de noche, ni arriba, ni abajo, ni en inglés, ni en español. Siempre es lo mismo. Los conceptos no cambian. Las nociones se adaptan a la realidad. Por eso la noción de justicia en Latinoamérica es distinta de la noción de justicia en Europa. Por eso el derecho que ustedes estudian no sirve para entender la realidad, porque ustedes están estudiando derecho desde los textos italianos, desde las reflexiones italianas, españolas o alemanas, pero están viviendo en América Latina. Y aquí utilizamos otros códigos, aquí tenemos otros problemas, aquí tenemos otras reflexiones, otros referentes. Y entonces intentar pensar, por ejemplo, por eso es tan rico en posibilidades este asunto de la bioética y el bioderecho discursivamente, porque tenemos que ajustarlas a nuestro contexto. Para hablarle a un europeo, todavía hoy, en pleno siglo XXI, hablarle a un europeo de madrugar es muy fácil, porque para ellos eso es parte de la vida, para ellos no representa nada traumático. Pero hablarle a un latinoamericano de madrugar, eso siempre compromete. Ay, ¿cómo así? Será necesario. De hecho, yo utilizo una expresión que nos puede ayudar a entendernos un poco. Nosotros, siguiendo el modelo educativo europeo, pretendemos que se necesitan unos horarios rígidos. De hecho, aquí en pleno trópico, imagínense lo que significa tener clase de 6 de la mañana. Eso es una tragedia. Clase a las 6 de la mañana, eso es un atentado, eso se debe llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos o a la Haya, porque es un atentado contra la humanidad, una clase a las 6 de la mañana en el trópico. Entonces, porque nosotros tenemos unas condiciones extrañísimas, nosotros tenemos trancones, tenemos que trabajar hasta las 10 de la noche, tenemos jornadas extensísimas y trabajos con pocas condiciones amigables de realización. Y le dicen a uno clase a las 6 de la mañana. ¿Uno qué le puede pedir a un estudiante a las 6 de la mañana? Y aparte de eso, llega el estudiante al salón de clase y le prohíben en el salón de clase tomarse un tinto o comerse algo, moverse mucho. Es decir, le estamos pidiendo al otro que se deshumanice para que respete la norma. Es decir, en lugar de tomar una norma que responda al contexto, a las necesidades, a las posibilidades de lo humano, lo que intentamos es ir en contravía de todo eso que nos
nos plantea tan bellamente Nietzsche. Y es que nosotros no podemos ponerle reglas a la naturaleza. Nosotros no podemos ponerle reglas a la naturaleza, ¿cierto? Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a la naturaleza. Pero aquí en el trópico, siguiendo el presupuesto europeo, pensamos que no, que podemos ir en contravía de la propia naturaleza. Y lo hacemos no solamente con una clase de 6 de la mañana, con la forma de comer, con la forma de vestirnos, con la forma de organizarnos. Yo creo que quizás el ejemplo más maravilloso para pensar el bioderecho, la bioética, es lo que sucede con este asunto que aquí en esta región llaman la cultura metro. Es un fracaso total. Es un fracaso total, porque solamente funciona dentro del metro. Apenas salen del torniquete, vuelven a ser los mismos sujetos latinos, alegres, fafarrachosos, bullosos, desordenados. Entonces, lo que hay dentro del metro justamente es eso, ¿cierto? Es una restricción que pretendemos vender como si fuera cultura. No, eso no es Lo cultura. llamamos restricción o lo llamamos ya, es como a ver, sí, como una disciplina, ¿ok? O la disciplina de restricción. No, no, la disciplina parte de un asunto que es la conciencia. La disciplina tiene necesariamente conciencia, es decir, usted es consciente de que es necesario comportarse de determinada manera, seguir determinadas reglas, caminar por este lado. Digamos, ahí hay un asunto consciente cuando usted dice, hombre, se debe caminar por el lado derecho de la vía. Y no importa lo que pase, usted se va por el lado derecho. Ahí hay una disciplina, ¿cierto? Que genera, por supuesto, ordenamiento social. Y uno pues para la derecha, contrario su derecha. Sí, debería. Pero como aquí tenemos otras formas culturales, caminamos por donde nos parezca mejor. ¿Cierto? Puede estar desocupada la derecha y usted va por la izquierda, va por la mitad de la calle. Va por la mitad de la calle, usted no tiene problema con eso. Si hay una fila y usted llega primero, es que voy a preguntar algo, y va y se mete adelante. Ahí hay una contradicción total entre lo que somos y lo que pretenden que seamos. Y eso hay que entenderlo en términos de bioética, porque si la ética es una fórmula para procurar espacios de convivencia mucho más coherentes con el contexto, lo que tenemos es que reflexionar si esas pautas éticas que están imponiéndonos se parecen a nosotros. Entonces, por ejemplo, sobre todo a las mujeres, excúsenme si suena sexista, no pretende serlo, a las mujeres les dicen, vea, usted, antes que nada, ¿cuál es la característica que deben tener las mujeres en América Latina? Alguna de las que está aquí participando, que por favor me ayude. Ya la piensan, ya no la tienen clara. Antes que nada, tiene que ser linda. Las mujeres tienen que ser lindas. No saben muy bien qué es ser linda, pero tienen que ser lindas. Y entonces, en una cultura en la que nos movemos a punta de harina, a punta de maíz, a punta de plátano, a punta de arepa, quieren que las mujeres midan 90, 60, 90. En un trópico con unos soles caniculares como este, quieren que las mujeres tengan el cutis blanco como la leche. En unos códigos genéticos en los que tenemos unos crespos hermosos, unos cabellos ondulados, quieren que las mujeres estén peliplanchadas a toda hora. Y uno dice, pero ¿cómo así? Y entonces a las niñas, desde que empiezan a respirar, les empiezan a meter el cuento de que son princesas. Ojo, princesas. Y uno dice, pero ¿cómo que son princesas? Y no estamos procurando todos los días instancias de democratización. En la democracia no hay princesas, pero a las niñas se les dice todo el tiempo, mi princesa, mi princesa, mi reina, mi princesa, mi princesa. Pero vivimos en la democracia. ¿Qué le estamos diciendo entonces? Y entonces miren cómo si hay ahí una contradicción conceptual gravísima en relación con lo que somos. Cuando usted está pretendiendo que los niños son príncipes,
en medio de un sistema democrático. Está cayendo en una trampa grave, porque la princesa no tiene cabida dentro de la democracia, ni la reina, ni la monarquía, no tienen ningún sentido, y para eso estamos formando a las generaciones, y es un asunto que nos deviene ¿de dónde? De la televisión. Entonces podría haber 1000 términos cargados de sentido con los cuales nombrar a los niños, nombrar a las niñas, y sin embargo utilizamos el que es menos funcional y el que es más aberrante en relación con los ideales de sociedad que estamos buscando. Sí, porque se supone que la princesa es la que puede hacer lo que le da la gana, la princesa no tiene normas, tiene un mundo de gente que trabaje para ella, la princesa no hace nada, ser princesa. El trabajo de la princesa, ¿cuál es? Ser princesa. ¿Y ser princesa qué es? Más bien como comportarse como con ciertas limitaciones mentales y procurar simplemente una existencia por la vía de la estética. Y si es así, entonces, ¿qué sentido tiene la educación? ¿Qué sentido tiene la profesionalización? ¿Qué sentido tiene trazarse proyectos de vida basados en metas a corto, mediano y largo plazo? Y ahí nos perdemos entonces desde el asunto discursivo. Por eso el asunto de pensar el lenguaje nos resulta fundamental hoy. ¿Cómo nos estamos nombrando? ¿Por qué 6402 hoy es un número que para unos representa como una especie de picardía? Ay, no, fue que sí, estuvo un poquito mal, pero un poquito nomás. Y para otros significa 6402 jóvenes asesinados para que otro quedara bien. Y hay un asunto de lenguaje también. O sea, o fue un asesinato de Estado, ¿cierto? ¿O qué fue eso entonces? ¿Cómo lo disfraza la prensa? Y si el derecho se hace hoy más que nada en los periódicos, en los medios de comunicación, que es como se hace el derecho aquí hoy, entonces pensar el lenguaje sí se nos vuelve fundamental. Yo empecé con ustedes hoy diciéndoles, hey, hay que pensar esos conceptos como verdad, felicidad, bondad. Hay que pensarlos porque con eso es que nos movemos todos los días. ¿Y qué es lo que significa eso? Solidaridad, ¿qué significará eso? ¿Qué significará juridicidad? ¿Qué significa justicia? Y hoy justicia significa algo muy distinto a lo que significaba hace 20 años. Yo en algún momento se los he señalado a ustedes, asistentes a este espacio de reflexiones, es que ustedes tienen una ventaja maravillosa y es que ustedes van a ser los primeros abogados formados en la virtualidad del mundo. Entonces el abogado generalmente se formaba en las aulas con unos rituales, con unos estéticas, con unas prácticas específicas para abogados. Hoy, en cambio, ustedes están desde su casa formándose como abogados. Ustedes van a ser los primeros abogados que tienen la posibilidad de pensar con apertura. Porque ya el profesor no está para regañarlos, para decirles, oiga, vea, no se mueva, quédese quieto. En algunas regiones del país, inclusive, para estudiar derecho, igual que para estudiar medicina, a los estudiantes les toca ir con corbata. ¿Y eso qué tiene que ver? Ay, váyase a la Juan N. Corpas a ver si allá no les toca ir a los estudiantes de Derecho y de Medicina con corbata, desde el primer semestre, para enseñarlos a comportarse como abogados. ¿Y quién dijo que el abogado es el que se pone corbata? Hay un asunto extraño allí que tendríamos que empezar a revisar, porque ustedes sí tienen la posibilidad de verdad de cambiar el mundo, porque ustedes tienen la posibilidad de pensarse con libertad, sin tantas restricciones. Cada uno de ustedes verá si prende o no la cámara, y si está escuchando esto acostado o simplemente está conectado ahí, pero no está, igual va a recibir su título de abogado. Pensó o no pensó, entonces en el aula le toca estar y fingir por lo menos. El hábito sí hace al monje. Ahí en el derecho funciona eso. El hábito sí hace al monje, entonces le toca aprender a disfrazarse de abogado. Aquí no es posible adiestrarlos a ustedes de esa manera y qué maravilla.
Yo soy el primero que aplaudo eso. En la virtualidad me parece que es un encanto el que ustedes puedan ser por primera vez en las aulas del mundo seres humanos. A pesar de que están en la virtualidad, son seres humanos. No están posando, no están fingiendo, pueden comer allá mientras tanto, bostezar y nadie los va a mirar, nadie los va a reír, nadie se va a reír de ustedes. Ahí están en su casa, tranquilamente, construyendo conocimiento. Entonces, allí hay que pensarnos en el lenguaje también. ¿Cierto? Cómo esos valores de los que hablaba hace un momento se transformaron, no es que se acabaron, no, se transformaron para dar cuenta de nuevas realidades. Pero todo a raíz de qué? Yo creo que hay unas nuevas condiciones como las tecnologías, que por ejemplo... No, porque pues que la tecnología sí existía ya, ¿cierto? Porque hace mucho rato viene el Internet y por ejemplo, Zoom venía de cuándo, del año 80 y apenas vino a funcionar a mi forma ahora, ¿cierto? Entonces me parece a mí que no la conocía. ha habido, digamos, fenómenos, por decir en este momento, la pandemia obligó al mundo a que tiene que acondicionarse a las, pues, a otras circunstancias. Yo no sé si la pandemia obligó al mundo a condicionarse a otras circunstancias o la pandemia simplemente nos quitó la venda de los ojos. El mundo había cambiado y no nos habíamos querido dar cuenta. Es decir, el Internet También. existe hace 50 años y no habíamos querido ver que el Internet sirve para entrar a la multiplicidad, a educarse. No lo habíamos querido ver y el Internet existe hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que necesitábamos revisar nuestros hábitos de salubridad y no lo habíamos querido ver. Entonces, la pandemia lo que hizo fue quitarnos una venda de los ojos y digo, oiga, deje de hacerse el ciego, mire que el mundo cambió hace rato. Y ustedes que están allí, al otro lado de esta pantalla, con mucha juventud, con mucha vitalidad, con muchas ideas, no lo habían querido ver, seguían lo más de tranquilos, viviendo como los viejitos. Entonces seguían cogiendo bus, seguían madrugando a hacer filas, pero si todo esto, los bancos, ¿cuánto hace que instalaron servicios virtuales? Y la gente seguía haciendo filas. Los servicios, ¿cuánto hace que se podían pagar por internet? Y la gente iba y hacía fila al banco. La pandemia lo que hizo fue quitarnos la venda de los ojos. Alguien me estaba pidiendo la palabra. Sí, profe, yo quería mencionar respecto a lo que usted está mencionando, que en el caso particular yo me estrellé con mis juicios de valor, porque una de las cosas que yo cuestionaba mucho era la educación virtual. En otros tiempos conocí personas que se han educado en sus universidades de forma virtual y a mí no me parecía, Y entonces el primer estrellón en la trompa, como diría mi papá, que me pegué fue con esta modalidad de estudio. Entonces, no, definitivamente muchas cosas cambiaron. El tema de las filas, como lo mencionó usted, o sea, yo creo que para mí esta experiencia me desbarató y apenas me estoy reconstruyendo a partir de los nuevos valores que uno va construyendo sobre las cosas que ha tenido que aceptar o enfrentar, porque definitivamente creo que esto no va a cambiar, o al menos no va a cambiar mucho frente a lo que pasó en el último año. O sea, pero ¿y para qué? Yo no entiendo por qué hay gente que quiere cambiarlo y volver a la normalidad. No entiendo por qué. Pues ¿a quién le interesa volver a cocinar con leña? ¿A quién le interesa volver a levantarse a las 3 de la mañana a moler el maíz para hacer arepas? Ya eso lo superamos. Ya tenemos otras experiencias existenciales desde las cuales aprender a vivirnos. Pero hay y creo que Rogelio en eso tiene mucha razón, hay una vinculación con esa anaciclosis que nos plantea Platón. Todo tiempo pasado fue mejor. No, lo que pasa es que le tenemos el pánico a aceptar las transformaciones. Pero esto que les digo yo, la Internet existía hace mucho tiempo y nadie había querido asumirla con todas sus posibilidades. Y hoy muchos de ustedes no quieren volver a las aulas porque lograron descubrir ya, hombre, eso tiene unas riquezas maravillosas.
¿Qué es lo que extrañan de la presencialidad? Madrugar a coger bus, coger el trancón del 80, ir a hacer fila a la cafetería, Hacer tener fila en que la lavar más cafetería. ropa, tener que lavar más ropa, gastar más en zapatos, estar sometidos a un profesor que los regaña porque se movió, porque miró, porque volteó, porque habló, Porque comió. porque comió Rogelio, por ejemplo. Vea, Rogelio está feliz ahí en esta clase. Ha recibido visitas en la sala, viene. Y eso hace que sea menos estudiante. No, eso, eso lo hace ser Los Rogelio invito a mi Betancourt. casa. Eso lo hace mucho más integral para entender el mundo. Eso es una ganancia que no tiene en salón de clase. Estos horarios, la posibilidad de que se graben las clases y usted las pueda escuchar más tarde. Ustedes mismos saben que ahí en Spotify la van escuchando, salen a trotar mañana y van escuchando la grabación de esta clase. Están arreglando el jardín y están escuchando. La pueden Es ver una en... ventaja súper grande, profe. Entonces, miren que ahí hay un asunto maravilloso, que hay quienes quieren volver a la normalidad, pero ¿para qué? A mí me parece genial que hayamos tenido que a través de la pandemia revisar, por ejemplo, los afectos. Antes eso, hay algunos, a mí me parecía espantoso, yo nunca he sido muy de eso, pero sí lo he visto muy de cerca, que son enfermos por darle picos a todo el mundo. La pandemia nos enseñó a hacerse, hey, no a todo el mundo se le da picos, no a todo el mundo se saluda con abrazos, ¿cierto? Ahora hay que mantener unas distancias un poco más respetuosas y eso nos ayuda también a reconfigurar, Rogelio, a reconfigurar los afectos, el valor que le damos a las relaciones con los demás. ¿Cómo normatizamos eso? Ustedes son los primeros abogados que tienen la posibilidad real, ya no contada, ya no se la está contando Platón, ya no se la está contando Aristóteles, ya no se la está contando Descartes. Ustedes la están viviendo. Hay necesidad de reconfigurar las normas de convivencia para atender a nuestra realidad. Ya no a la realidad europea, ya no a la realidad norteamericana, no a la nuestra, a la de verdad. A la propia, al contexto. Rogelio, levantaste la mano. Sí, profe, otra cosa aquí, reflexionando de este momento, es que durante muchos años, y yo diría que casi 30 años de vida laboral, a uno le decía la empresa, la sociedad, no, usted tiene que abrazar a la gente, saludarla con cariño, es decir, una cantidad de cosas que claro, son manifestaciones de afecto importantes, pero de un momento a otro llega y cambia todo el discurso. Eso fue traumático, porque pasar de un entrenamiento de 30 años o más a un momento a otro, no, todo lo que le dijimos durante estos últimos años de su vida tiene que cambiar y usted no puede estar a menos de 2 metros de la gente. Claro, Pucha. una cosa más grave con eso que dices, Rogelio, tiene que ver con con un reconocimiento de lo humano. Y es que en virtud de estas condiciones de salubridad se impone utilizar mascarilla. Y toda la vida se nos dijo que teníamos que sonreírle a la gente. Salude con una sonrisa, sonríale a los demás. ¿Y cómo con una mascarilla usted sonríe? Y si usted iba a entrar a un banco, tenía que quitar un gorro y no puede entrar con máscara. Y ahora ya, si no es con máscara, no lo dejan entrar. Entonces miren cómo ustedes ya tienen elementos propios reales para pensar en la necesidad de transformar esos marcos normativos en los cuales nos estamos moviendo. Y eso es bioderecho. Por norma usted tiene que taparse la cara para entrar al banco hoy como el delincuente, como el asaltabancos del oeste. Tiene que poner el pañuelo para taparse, ya. Antes no podía, cambió el bioderecho, vea, tenemos que ajustarnos a esto. ¿Qué tanto podemos estar cerca del otro en el salón de clases o en la sala de espera del consultorio odontológico o de la clínica? Ahí hay un asunto que nos transforma. Y lo que cambió realmente, ¿qué fue? El lenguaje. Nos hablan de virtualidad y nos parece extraño.
A mí, no sé ustedes, a mí me tocó conocer gente, por ejemplo, que hizo, yo no creo que la virtualidad sea nueva tampoco. Inclusive en la familia de mi madre hubo quienes hicieron el bachillerato por radio, la primaria por televisión. Entonces era por correspondencia, se mandaba por el correo las tareas y le mandaban las notas y después le mandaban el diploma y las clases eran por radio Sutatensa y en la televisión había espacios de alfabetización y esa era otra forma de virtualidad. Entonces lo que estamos haciendo hoy realmente es volviendo con otras facilidades, con otras tecnologías, a una experiencia que ya se había utilizado previamente eh, hacia la década del 80 y comienzos del 90, que era la educación por correspondencia, que era virtual, en tanto que usted no estaba allí, estaba en el correo y usted tenía que esperar que viniera el cartero y le trajera sus cuadernillos para hacer los ejercicios. Entonces no nos estamos inventando el mundo tampoco, lo que estamos es descubriendo que no somos tan nuevos en el mundo como nos había vendido la década del 90 y del 2000, porque en esos 20 años que van del 90 al 2010, en esos 20 años, los medios de comunicación, el cine, la televisión, la literatura, la prensa, el periodismo, se encargaron de vendernos una idea de que estábamos nuevos en el mundo, que estábamos estrenando el mundo. Y entonces aparecieron experiencias, miren esta palabra tan rara, aparecieron experiencias de vida. Antes uno se iba de turismo. Hoy lo que hay son experiencias de viaje. ¿Cómo así? Si es que lo que le estamos vendiendo es la experiencia de viaje. Antes uno iba y visitaba ya el cañón del Chicamocha. Iba en Santander y miraba esa cosa bastante inmensa, hermosa. Y hoy, en cambio, experiencias Chicamocha. Entonces, cambiamos el lenguaje para tratar de engañar al otro. Pero lo que hace la pandemia es ponernos de presente que no podemos engañarnos por más que cambiemos el lenguaje. Podemos cambiar la palabra, pero la realidad sigue siendo la misma. Antes la gente se llamaba Rafael, Hugo, Carlos, Antonio, Pedro. Hoy se llaman... Reyes. Sí. Bueno, pensemos en el Bolívar que tanto reconocimiento nos merece. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco. Nombre hermosísimo. Si usted piensa en el nombre de Montesquieu, por ejemplo, son 16 nombres seguidos. El nombre de Pablo Picasso son 7 nombres seguidos. Pero digamos que eran nombres, y por eso es tan interesante pensarlo desde el lenguaje hoy, todo este asunto de la bioética, porque eran nombres que nos decían, por ejemplo, quién había sido el papá, quién el abuelo, quién era el tío, a quién admiraban, qué les gustaba, quién merecía respeto. Pero cuando usted llama a, y ojalá que aquí no haya nadie así porque si no me regañan, cuando usted llama a una hija Yujamie, Yerjulitza, ¿a quién le está haciendo homenaje? ¿Cómo la está nombrando? ¿Desde dónde la está nombrando? ¿Qué está pretendiendo con eso? Y hay un asunto grave, porque claro, normalmente aquí la gente se llamaba María Antonia, Claudia, Patricia, Marlene, Maritza, y ese nombre tenía toda una historia y una construcción que habla de sus valores, de en qué cree, de cómo vive, dónde vive, todo eso. Pero cuando usted para de nombrar la tradición y se pega de otro mundo, y entonces no, ahora se va a llamar Jane. Jane, ¿y esa vaina qué es? Jane. Y uno dice, pero ¿de dónde ese nombre? ¿Qué nombra ese nombre? Un poco en la década del 90, sobre todo, se vio que la inmensa mayoría de los establecimientos comerciales asumieron por nombre términos en inglés. Entonces ya los almacenes y los restaurantes y todo se llamaba con nombres en inglés, que para sentirse modernos. Y yo, pero ¿cuál es el problema de reconocerse restaurante Guatapé?
No, entonces se llamaba era Guatapé Restaurant. Y hoy todavía usted va en el metro y escucha media cantaleta en inglés. Y uno dice, pero ¿cuál es el nivel de inglés de aquí? Y uno tendría que hacer la pregunta. Aquí tengo en este momento 12 estudiantes conectados. Supongo que los 12 son bachilleres, estudiaron el bachillerato, educación media. Lo que traduce que estoy hablando con 12 bilingües. Todos ustedes tienen que saber inglés en este momento. Imposible que no, si durante 11 años en el colegio vieron inglés, ¿cómo es que 11 años y no aprendieron inglés? Pues tendrían que tener un problema mental entonces. Si en 11 años no aprendieron, entonces yo podría poner en una especie de ejercicio, venga, conjuguemos el verbo to be en pretérito pluscuamperfecto. A ver, ¿quién lo hace? ¿Pretérito qué? Bueno, entonces el verbo ser o estar. El verbo ser en pretérito pluscuamperfecto, a ver. Y ni siquiera sabemos qué es pluscuamperfecto. Ni siquiera sabemos en español. Ahora mucho menos en inglés. Entonces, si no entendemos el lenguaje en el que nos estamos moviendo, difícilmente podremos entender los valores de esta época, cuáles son las exigencias, las demandas y sobre todo las posibilidades de esta época. No las podemos entender. Y aquí el asunto de pensar el lenguaje sí nos vuelve fundamental, porque usted, aunque no lo crean algunos de ustedes, yo se lo voy a decir aquí de manera descarada, piensan con palabras. Es decir, que su pensamiento es tan rico como las palabras que usted reconoce. Si usted tiene, vamos a ver, un idioma como el castellano o el español, tiene alrededor de 170.000 palabras. 170.000 palabras. Y los últimos estudios que han hecho los entendidos de ese asunto dicen que cada uno de nosotros utiliza al día aproximadamente 100 palabras. Lo que pasa es que las repite. ¿Qué tan grande es su pensamiento? ¿Qué tan amplia es su capacidad de entenderse con el mundo? Si difícilmente buscamos significados o nos acercamos a formas de lectura distinta, visual, audiovisual, auditiva, textual, arquitectónica, que nos amplíen las palabras con las cuales nos movemos. Pensamos con palabras. ¿Cuántas palabras tiene usted para nombrar, por ejemplo, los afectos? De hecho, y hablo de los afectos porque un estudio maravilloso que se realizó en sectores peligrosos con alta incidencia de violencias, logró descubrir una cosa muy bella, bueno, trágicamente bella en últimas. Y es que en esos sectores donde tradicionalmente abundan las bandas criminales y todo esto, los muchachos que participan de esas bandas llegan a tener hasta 50 palabras para nombrar la violencia o los instrumentos de la violencia. 50 palabras para nombrar todo lo negativo, pero nunca tienen más de 5 para nombrar los afectos. Entonces, ¿cuáles son las palabras de los afectos? Mami. Princesa. Princesa. Y dígame otra. Mami. No, esa ya la dijo. Bueno, princesa. No, esa también ya la dijo. Listo, entonces, mami. No tienen más. Es decir, el mundo de sus afectos está restringido a 2 palabras. Pero el mundo de la violencia está expuesto a 50 palabras. ¿Cómo queremos que se comporten? Si las palabras que conocen nombran es aquello que consideramos negativo. Ustedes piensan solamente con palabras. No hay forma de pensar de otra manera. Pensamos con palabras. ¿Cuántas palabras tiene usted en su utilage mental? En su biblioteca mental. ¿Cuántas palabras tiene usted para pensar el mundo? Entonces es muy fácil. Haga el ejercicio un día de estos mientras que se sirve un café o mientras hace una fila en el bus. Piense, venga, ¿cuántas palabras tengo yo para nombrar la tecnología? ¿Con cuántas palabras nombro yo el instrumento más importante para el ser humano en el siglo XXI? ¿Cuántas palabras utiliza para eso, Rogelio? El instrumento más importante, profe.
para el ser humano en el siglo XXI? Celular. El celular, Exacto. pues yo creo que Bueno. celular, móvil, bueno, no sé, ¿El celu? el celu, El phone. el teléfono. El bebé, porque así también le dicen. Le decían bebé. Y Ah, eso, pero era BlackBerry. El BlackBerry, sí. El BlackBerry es bebé. Sí, sí, sí. Pero miren, y es lo más importante, o sea, usted antes de salir de la casa, no revisa si lleva la cédula o si lleva las llaves, revisa si lleva el teléfono. pero es que uno más fácil se devuelve por el celular que por la cédula. Es que uno deja el celular en la casa y mete en un problema. ¿Y cuántas palabras tiene para nombrarlo? ¿Cómo es posible que solo 3 para algo tan importante? Es que además es un elemento Un instrumento. tan indispensable ya hasta para la vida laboral que le determina a uno no solamente que está trabajando durante el tiempo que está presencial en la oficina, sino durante las 24 horas del día. Entonces, eso le da una connotación mucho más compleja. Por El supuesto, jefe. Ahora hay otros que le llaman el jefe porque eso no te deja perder de ninguna parte. claro, pero miren una cosa muy bella con este asunto que estamos nombrando aquí, y es que hasta hace algunos años, tal vez unos 15 años, era posible que cualquiera de ustedes se preocupara, por ejemplo, por tener un reloj, por tener un despertador, por tener una agenda, por tener linterna, Un rayito transistor. un radiotransistor, por tener, y eso era un mundo de cosas. Hoy en el celular lleva todo eso. Todo eso está dentro del celular. Es decir, que el mercado de los despertadores se arruinó. El mercado de las linternas se quebró. El mercado de los relojes ya no funciona. El mercado de las agendas ya no funciona. El computador mismo ya no funciona porque se utiliza el celular. Y sin embargo, bueno, si eso es tan importante en su vida, ¿cuántas palabras tiene usted para nombrarlo? Se supone que tendríamos que tener todo un andamiaje de términos para poderlo pensar en la dimensión real de lo que representa nuestra existencia. Sin celular hoy quedamos sin amigos, sin familia, sin universidad, sin trabajo, sin nada. Sin redes sociales, sin intimidad, se nos pierde todo. Y 2 palabras, 3 palabras para nombrarlo. Es decir, que no lo estamos pensando. Porque para pensarlo necesitaríamos tener todo un andamiaje de palabras desde las cuales conceptualizarlo, volverlo funcional, hacerlo parte de nuestras estructuras. No lo pensamos, simplemente lo tenemos. Y claro, esto tiene que ver con una práctica tremenda y es que hoy se volvió, en virtud de las economías de mercado, una necesidad el consumo, ojo, más que el uso. ¿Qué traduce eso? Pues que lo importante ya no es el vaso, porque usted compra el tinto y tira el vaso. Usted compra la camisa, la usa y la bota. Todo se nos volvió desechable, hasta los conceptos con los que tendríamos que pensarnos. Entonces, las palabras cambian de lugar, cambian de contenido, como si fueran desechables. Entonces uno encuentra que hay palabras que ya no se usan, pero que son necesarias. Hay una palabra que me parece muy bella, claro que afortunadamente para muchos ya no existe, que es la palabra novios. ya no se usa porque el compromiso ya no existe, pues por lo menos no en la versión tradicional. No. No, ojo, en la versión tradicional ya no existe el compromiso, ¿cierto? Victoria, que reclama el compromiso, ¿con qué se compromete? Iki. ¿Cómo así, profe? ¿Con qué se compromete usted? ¿Usted se compromete, por ejemplo, con el deporte? No creo. No.
con las No, dietas. Profe, pero sí hago deporte, Sí, como usted así. lo hace, sí, como, Profe, pero sí. como que me comprometa, ¿no? El compromiso es otra cosa. Se voltea, se Ah, no, voltea de no, un sí, lado para el eso sí otro en es la cama. ¿Se compromete con la lectura? Nah. No, de vez en cuando leo, sí. ¿Se compromete con su formación profesional en Derecho? A veces. ¿Se compromete con los afectos? Cuando no me sacan la rabia. ¿Con qué se compromete hoy? Y entonces mire que esas palabras definitivamente ya no tienen sentido, porque ya no hay compromisos, hay otras formas de relacionarnos con los hechos, con las tareas y con las personas. No es que se pierdan esas formas de relación, solo que cambian de nombre. Nos desligamos de ellas. Héctor, ibas a plantear algo, Héctor Jaime. No, profe, no que pues, me estaba acá riendo sobre eso, que todo lo que dice usted es verdad, profe, que eso que los novios, que ellos ya no se comprometen a nada, pues, que no habían ni hecho corte. Intentemos, a partir de esa experiencia, intentemos pensar que en esta sociedad disque postmoderna, todo tenemos que revisarlo para tratar de actualizarlo, ¿cierto? Es más o menos como el presupuesto social. Todo hay que revisarlo para traerlo a la modernidad, al nuevo mundo. ¿Usted cómo revisaría, por ejemplo, la monogamia? A ver, usted sale de la monogamia ¿para qué? A ver, ¿para dónde? ¿Para qué lugar? Y como nunca la hemos pensado, pues no sabemos cuál sería la alternativa. Y entonces nos toca quedarnos ahí como borregos. ¿Que usted cree que el antagonismo de la monogamia es la poligamia? No, eso no es. Porque la monogamia es una elección, una opción de vida en relación con una sola pareja, con una relación. Y eso funciona. Nunca ha funcionado, pero tampoco nunca la hemos pensado como para buscar alternativas que nos permitan movernos de ese lugar que bien sabemos que resulta insuficiente, ineficaz, ¿cierto? Un término que tendríamos que pensar y sobre todo porque vincula tremendamente al derecho. Eh, Infidelidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es infidelidad? Y entonces nos quedamos varados porque le exigimos a la gente fidelidad, pero no sabemos eso qué es. ¿Qué significa ser infiel? Pensar en otro, mirar a otro, caminar con otro, salir a otro, gastarle a otro, desear a otro, anhelar a otro. ¿Qué es infiel? ¿O qué es fidelidad? Y mire que son conceptos que nos han moldeado y que moldean toda nuestra conducta, inclusive la jurídica, más que nada la jurídica. Se supone que los representantes de lo jurídico, ustedes, los abogados, tendrían que serle fiel a la idea de justicia. Por lo tanto, ustedes deben tener muy claro ese otro término, ese otro DAT, que es fidelidad. A ver. Profe, pero ¿cómo le dijera? Es que usted sale con unas vainas muy raras. ¿Qué es fidelidad? No puede ser egoísmo. Profe, fidelidad, lealtad, ser leal. Lealtad y fidelidad son sinónimos entonces. Para la tan dura. Pues digamos que sí. Entonces, Profe, es que sí, hablando de lo yo mismo. creo lo mismo que piensa Lina. ¿Qué? ¿Qué piensa Lina? A ver. Victoria, ¿tú qué piensas lo Pues, mismo que profe, Lina? o Dime sea, qué piensa Lina. lo mismo que está aportando Lina, eso mismo creo yo, pues porque uno muchas veces, o bueno, como usted lo está diciendo, ha crecido como con esa idea de que la fidelidad va atada a la lealtad. Y cuando uno es infiel, entonces falta como a esa lealtad. Pero Pero usted no puede, pensando, no podría digamos ser pensando, desleal sin ser infiel. Yo creo que sí. Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que uno puede ser leal a algo
y simultáneamente, es decir, por ejemplo, yo puedo ser leal, ojo, yo puedo ser leal a mi idea de la infidelidad. Yo soy muy leal No. con mi convicción de la infidelidad. Yo soy leal a eso. Entonces es esa carencia de respeto hacia alguien o hacia algo que uno cree que le es fiel y termina no siéndolo. Bueno, yo creo que más fácil eso se enfocaría más al afecto hacia una persona. ¿Y por qué a una persona? Por ejemplo, una norma no, a una ley no. A una Profe, profesión no. afecto, yo diría que en vez de afecto sería más que todo como respeto hacia la persona y a lo que la persona le está brindando a uno también. Yo pienso que en el tema de lealtad debe haber en cierto modo reciprocidad, porque pues, no sé, y también creo que es un principio que eso le pueden dar, le dan a uno como tal desde muy temprana edad y por ende uno los trata como de plasmar siempre en la vida cotidiana. Hagamos un ejercicio, Juan. Tú estudias Derecho, ¿cierto? Y al estudiar derechos, uno asume que hay cierto nivel de fidelidad, por ejemplo, a la ley. ¿Cierto? Hay una fidelidad a la ley. Total, profe, claro. Y ahí claro. pues ya ¿Te pasa alguna vez un semáforo en rojo? Sí. Por ejemplo, profe, ahí entonces usted es desleal ya fue fiel con el semáforo, pero es fiel con el derecho. Son dos cosas diferentes. Total, profe, pero ahí ya como lo estás planteando, yo creo que ya sería como más también algo de validez y eficacia. Entonces, pues en este caso sí como estás planteando el ejemplo, pienso yo. Por eso le digo, si no nos damos a la tarea de pensar los conceptos con los cuales nos conducimos en esa cotidianidad, otra edad, vamos a seguir reincidiendo en los errores que han pretendido que la democracia se impone por derecho, por decreto. Y no, la democracia no se impone por decreto. Entonces usted llega y dice, a partir de hoy somos demócratas. No, la democracia es un asunto de pensamiento constante. Usted puede que se gradúe, bueno, cualquiera de ustedes o ninguno de ustedes, se gradúe de abogado. Y no necesariamente, aunque tenga título de abogado, sea abogado. ¿Tiene el título? Sí. ¿Tiene la tarjeta profesional? Sí. ¿Tiene un diploma en su pared? Sí. Pero en sus actos, en su forma de entenderse con el mundo, en su comportamiento, no lo es. No lo es. Y eso es perfectamente posible, eso abundan. Y tiene el título, es decir, no podemos pretender que el título, que la palabra, nos dota de sentido. Vea, les pongo un ejemplo con el que pretendo ilustrar esto de manera muy precisa. Lo maravilloso, lo más hermoso que tiene la palabra perro es que no muerde. Y eso habría que transformarlo. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo es eso? La palabra perro no muerde. Nombra al perro, pero no muerde. Y eso es importante, como la palabra ley no necesariamente es justa, como la palabra abogado no necesariamente traduce ejercicio profesional. Cuando usted dice perro, está nombrando una realidad, pero esa realidad hay que hacerla acto. Hay que volverla concreción a partir de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros discursos. Lo maravilloso de la palabra perro es que no muerde. Y usted usted sale de la casa, en este momento que están ustedes allí, y encuentran en una pared escrita la palabra perro, que se les viene a la cabeza. Un animal. Un animal. Oh, como es la que vaca. dependiendo del contexto, profe, tiene connotación. Eso, Rogelio. Sí, eso es Depende cierto. del contexto. Porque si usted Porque tiene lo hambre, hemos utilizado para varias cosas. si usted tiene hambre, significa comida.
Si usted la encuentra en una puerta, seguramente significa peligro. Si usted lo encuentra en un graffiti, quizás sea un insulto. Si usted lo encuentra en el salón donde se reúnen los amigos, seguramente querrá decir lealtad. Entonces, lo maravilloso de la palabra perro es eso, que no muerde, está cargada de posibilidades, pero es cada uno de nosotros quien está en la obligación de llenarlo de contenido. Así la palabra ética usted la puede repetir, que define etimológicamente el diccionario de Corominas y que define el diccionario de la Real Academia y que definen los códigos. Llene eso de contenido ahora. Cada uno le da pues el significado que uno quiera darle también, profe. Eso depende de la circunstancia de la persona también. Como lo plantea Rogelio, el contexto. Cada uno le da sentido, pero en contexto. Sin contexto no hay nada. Ahí nos perdemos. Por eso un asunto como el bioderecho hay que pensarlo es en contexto. Los desarrollos científicos y el código genético, y en una comunidad indígena donde todavía tienen que ir por el agua con baldes, donde cocinan todavía con leña, y de esas hay muchísimas en este territorio amplio que llaman Colombia. ¿Cómo pensamos allí el bioderecho? A ver, ¿cuál es la relación entre la ciencia, la tecnología, la filosofía y lo jurídico allá en una comunidad indígena? Y entonces la palabra bioderecho se nos pierde si no le damos contexto. Ahí no tiene ninguna lógica. Por eso la preocupación hoy por acercarnos un poco a la búsqueda de cuestionamientos en torno al lenguaje como determinante o determinador de nuestros actos, de nuestras prácticas. Usted puede decir, yo soy estudiante. Bueno, y demuéstreme que es estudiante, a ver, Rafael. Demuéstreme que es estudiante. Y él saca un carnet y me lo muestra. No, eso no, el que usted tenga ese carnet no lo convierte en estudiante, lo convierte en matriculado. No, que yo soy estudiante, demuéstreme que es estudiante. A ver, ¿cómo caracteriza Rafael a un estudiante? Alguien que lee, no, los pelados están leyendo el Facebook todo el día, están leyendo el Instagram todo el día, están leyendo los partidos de fútbol y las caricaturas todos los días. ¿Qué es un estudiante? Y pretendemos entonces recibir, inclusive hay una cosa muy bella, y es que el marco normativo establece que para los estudiantes hay determinados privilegios y para los jóvenes hay, ¿y qué es joven? Entonces no sabemos de qué están cargadas las palabras con las que están escritos nuestros códigos normativos. Ahí es donde está el gran desafío para ustedes. ¿Cómo nos entendemos si no nos pensamos en el lenguaje? Silencio total. Así es, profe, así es.